¡Selamat pagi! Estamos en otro Speed Paint más. Esta vez toca Lume, el arzobispo paladín de fuego, o Lume, The Fire Paladin Archbishop. Lume va a ser uno de los protagonistas de la demo que estoy preparando para uno de mis videojuegos. Os explicaré un poco de qué va el mundo y la demo y todo, pero antes os voy a explicar un poco lo que estoy haciendo en la pantalla. Siempre que empiezo a dar color, empiezo por la cara, para decir cuál va a ser el contraste y la saturación que va a tener el resto del dibujo. Una vez hago eso, ya pongo el color base del resto del cuerpo. Así que bueno, mientras estoy haciendo todo eso, sigo explicándoos un poco. Os haré una pequeña introducción a lo que es el mundo en el que va a transcurrir toda la historia. El mundo se llama Chrysalis y es un mundo medieval fantástico, en el que hay poderes y seres mágicos y ese tipo de cosas. Pero las hay porque un dios, que se llama Fira, y es el dios del fuego, pues bendijo a ese mundo. Entonces por eso tienen poderes. Todos los que nacen ahí tienen poderes de un tipo. En este caso son de los 4 elementos. Lume, como os podréis imaginar, pues nació con el poder del fuego. Pero bueno, no solo hay eso. Resulta que hay 4 que siempre nacen bendecidos directamente por el dios. Entonces tienen poderes superiores al resto del mundo. Y bueno, una vez sabéis esto, que es lo básico del mundo en el que transcurre todo, os explicaré de qué va la demo. La demo es para enseñar cómo funciona el mundo y qué se hace, ¿sabes? Para enseñaros cómo es todo ahí. Pero ocurre en una época muy pasada y por eso también sirve para explicar cosas que van a suceder luego, porque obviamente lo que ocurre en la demo, como es el pasado, pues explica cosas que ocurren en el futuro, que es donde va a concurrir el juego. Y bueno, y eso va a ser la demo. Y ahora os contaré un poco la historia de Lume. Lume nació en la aldea de Flumine, un pueblo escondido del resto del mundo situado más al sudoeste del mapa de Chrysalis, recluido en una pequeña aldea de chamanes. Los chamanes son personas capaces de comunicarse con Fira, por lo que saben quiénes son los bendecidos. Su cometido es protegerlos para que cumplan su cometido, que tienen un cometido los elegidos, ¿sabes? Es por algo, por lo que son bendecidos. Pero bueno, Lume tuvo una vida tranquila en el pueblo y era feliz, fue un niño feliz, tuvo una vida buena, hasta que un día la aldea fue arrasada por la Orden de Umbra y murieron todos, pero el jefe de la aldea logró escapar con Lume y se lo dejó a cargo del sumo sacerdote del pueblo vecino, Albeus. Y a partir de ahí transcurre el resto de la demo, que ya no se puede contar. Y eso es la pequeña introducción. Ahora os contaré un poco cuál es la personalidad de Lume. Lume, al crecer en el templo con el sumo sacerdote y toda esa gente, pues tuvo una vida de disciplina y autocontrol. Así que eso es lo que siempre muestra a la gente. Pero él es una persona intuitiva, muy cabezota, con un gran sentido de la justicia y siempre sigue su camino sin dudar. Y en parte es porque está bendecido por el poder del fuego. Una vez sabemos esto, podemos pasar al siguiente punto. Lo que os quería decir es que Lume no va a ser el único protagonista de la demo. Van a haber 4 más, de los cuales solo voy a grabar 3 más, porque la primera de los personajes que son protagonistas, pues no lo grabé. Lo enseñaré al final y así veis un poco más cómo está yendo la cosa. Ahora pasamos al dibujo. Una vez acabo de poner el color base, pues arreglo los detallitos del pelo y ahora me pongo a colorear el pelo. Siempre empiezo por el tono más claro. Como podéis ver, no lo hago todo perfeccionista ni... Simplemente me dejo llevar, porque hay muchas cosas que... Ya os digo, las iluminaciones y cosas así, hay muchas que van mal. Yo simplemente me dejo llevar y... Pues eso, confío en que salga bien a mi gusto. Porque vi que complicándome mucho, pues al final no es lo que me gusta.
También le pongo unas mechitas rosas al pelo porque creí que le quedaban bien. Y después le añado alguna que otra capa que no debía añadirle después del sombreado. Sí, es ahora cuando hago sombreado. Pues una vez hago esto, hago 2 sombreados. Este y luego paso al más oscuro, que es para las zonas más pequeñas. Como podéis ver, son todo líneas ahí un poco descontroladas. Es simplemente para que tenga ahí la forma del pelo y el volumen de las que están, de los mechones que están delante y los que están detrás. Una vez hago eso, paso a las sombras más oscuras, que lo hago con un tono violeta. Y después de eso, pues añado alguna que otra capa para darle más detalle. Así que mientras se hace, os sigo explicando. Una cosa de la que os quería hablar es que durante todo el año y el año pasado, a finales del año pasado y a principios de este, pues estuve muy... ¿cómo decirlo? Muy influenciado por varios ilustradores y amigos que dibujan muy bien, que tengo. Y entonces yo sentía que también quería hacer ese tipo de cosas. Pero no me salía nunca como yo quería y nunca me sentía satisfecho. Y me iba de lo que realmente yo quería mostrar en mis dibujos. Así que hace un tiempo pues me lo pensé bien y creo que ahora ya estoy dibujando como yo quiero. Y me siento feliz con los resultados. Y creo que ahora los dibujos me satisfacen más. Como podéis ver, ajusté un poco la tonalidad de la piel porque el contraste que había creado en el pelo era demasiado grande en comparación al que estaba en la piel. Así que en vez de ajustar todo el pelo, pues ajusté la piel y ya. Y ahora lo que hago en el resto del cuerpo es ajustar la... Digo, ajustar no. Ahora lo que hago en el resto del cuerpo es utilizar 2 tonalidades. Solo una iluminación y solo una sombra. Eso puede que quede plano al principio, pero al final lo que hago es crear una capa de luz suave para añadir el resto de colores. Y luego una capa de luz focal. Bueno, esto si usáis Photoshop lo entenderéis. Si usáis Manga Studio, que es lo que estoy usando yo, sería Soft Light y creo que Focal Light. Y lo uso más que nada para darle más dimensión y profundidad a la imagen. Aclaré un poco el lineado para darle un tono así más de videojuego, no sé cómo explicarlo. Y bueno, y ahora pasamos al pelaje este de la capa, que me lié muchísimo porque estaba probando los pinceles porque nunca dibujo pelo, entonces no sabía cómo hacerlo. Entonces sufrí mucho al hacerlo. Pero bueno, al final encontré uno que era de puntitos y con el que me sentí satisfecho y empecé a dibujarlo todo. ¿Ves? Ahora ya estoy jugando con las capas de la iluminación para saber un poco cómo puedo hacerlo. Y luego ya vuelvo otra vez a acabar el resto del pelaje. Me compliqué mucho, pero cuando pasé a las líneas de pelaje más pequeñas, dije, voy a elegir solo 2 tonalidades y luego una media y no me voy a complicar tanto. Entonces al final se ven algo diferentes a lo que es la más grande, a la capa de pelaje más grande. Pero bueno, yo creo que quedaba bien así igual. Luego paso a la armadura. Siempre pongo la más oscura, el tono más oscuro primero, porque luego la iluminación, pues si choca con todo, entonces puede ir por encima. Bueno, por lo menos es lo que yo siento. Una vez hago la armadura del hombro, pues paso al círculo. Iba a pintar ahora la cadena, pero dije, no, porque si voy a pintar el sombreado, pues mejor lo pinto por encima de las cadenas y luego ya hago las cadenas aparte. Porque si no era demasiada complicación. Aquí ya estaba viendo que solo utilizar
un tono más claro y uno más oscuro, pues quedaba muy plano. Y es cuando ya empecé a jugar con la luz, con la luz suave para ver qué podía añadirle. Y luego al final es cuando lo adapto. Aquí me doy cuenta de que poner todo verde no quedaba bien del todo, así que lo fui cambiando y lo iba colocando dorado. Vamos, que lo iba poniendo a mi gusto. ¿Vosotros tenéis algún personaje así original que hayáis hecho? Me gustaría escuchar ese tipo de historias. Y los mundos que habéis creado, lo que se os ocurre por vuestra cabeza. No sé, ese tipo de cosas siempre me interesaron. Aparte de que siempre me pueden inspirar a algo. No sé, me gustaría que me contarais. Siempre tengo ideas. Ah, ahora os contaré lo que ocurrió con esta maravillosa esfera. Bueno, que iba a ser una esfera, pero al final no fue una esfera. Resulta que intenté que fuera una esfera, pero añadí las sombras y las luces de manera... al final no quedó redondo, básicamente. Pero bueno, yo contento con cómo quedó. Aunque no quedase redondo. Y lo que os estaba contando. Si tenéis cualquier duda sobre la historia, o si tenéis alguna historia que contar, podéis escribirla en los comentarios. O opinar sobre la historia del juego. O cualquier idea, que siempre la tendré en cuenta. Y nada, por ahora os dejo con el vídeo. Ya estoy aquí de nuevo. Os quería explicar lo de los coloretes. Me di cuenta que es lo que realmente me gusta, así que desde cierto punto empecé a hacerles siempre coloretes a todos los personajes que hacía. Si no les pongo coloretes es como que les falta chicha, les falta vida. Ya estoy aquí de nuevo. Os quería explicar lo de los coloretes. Me di cuenta que es lo que realmente me gusta, así que desde cierto punto empecé a hacerles siempre coloretes a todos los personajes que hacía. Si no les pongo coloretes es como que les falta chicha, les falta vida. Y por eso siempre se la pongo. Y nada, ahora ya estamos acabando el dibujo. Lo único que me queda es hacer los ojos, que se los puse azules porque contrastan con el pelirrojo que tiene. Y creo que es lo que le queda bien. Cuando hago ilustraciones que no son de personajes, pues los ojos me gusta recargarlos con muchos detalles, pero si es para personajes creo que lo mejor es que sean simples, pero que tengan detalles. Por último le pongo el color del pelo sobre el lineado de las cejas y de las pestañas, y por último
en la capa de Soft Light ajusto los colores y después en la capa de iluminaciones pues lo pongo a mi gusto. Y por último, pero no menos importante, paso todo el dibujo a Photoshop y le doy los últimos detalles. Bueno, iba a añadir ese símbolo, pero al final dije que no quedaba bien. Lo que hice fue hacerle un círculo y ponerlo todo como con el estilo que quiero que tenga en el juego, que es tirando a sepia, con un tono tirando a sepia. Y ya está, esto es todo. Os enseño cómo quedaron los dos personajes. Primero os enseño a Lume, el resultado final, y por último os enseño los personajes que ya están hechos de lo que es esta miniserie. A la derecha tenemos a Herba, que es el primer personaje que hice, y va a ser, junto a otra, las que fueron bendecidas con el poder de la tierra. Y ya está, eso es todo el vídeo. Espero que os haya gustado, si es así dadle a like. Y nada, ya me diréis qué opináis. Acordaos de seguirme en Instagram y en YouTube si queréis. Y nada, eso es todo por hoy. ¡Anchoa!